Buenas tardes con todos nuestros amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una sesión extraordinaria de nuestras conferencias con un invitado realmente especial para esta ocasión. El tema que se va a exponer es el poder nulificante del juez de apelación. La conferencia estará dictada por Renzo Cavani, que es nuestro expositor el día de hoy. El doctor Renzo Cavani es profesor ordinario auxiliar a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en la Universidad de Girona, magíster en Derecho por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, CEO y socio cofundador de Evidence Lab. De mi parte, debo agregar que también es un intenso promotor de lo que significará en el futuro, mañana más tarde, el nuevo Código Procesal Civil que regirá en nuestro país cuando, bueno, esto sea una ley procesal, y ha trabajado a brazo partido con otro común amigo que es el doctor Giovanni Priori. Sin más presentación, lo único que queda por nosotros es decirles que por favor mantengamos los micros apagados y al final, con la bondad del tiempo de Renzo, podamos de repente intercambiar algunas ideas al final de la conferencia. Bien, sin más preámbulo, dejo en la palabra a Renzo. Querido Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Te dejo como dueño de la escena en tu conferencia. Gracias ante todo por tu tiempo y por dedicarnos esta conferencia aquí desde Cusco. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias querido Fernando, espero que se me escuche más o menos bien, creo. Perfecto, muchas gracias. Pues gracias por la invitación que tú me has hecho a hablar sobre pues, un tema que espero que sea de interés en la Cátedra Cosco. De hecho, lo único que lamento de estar aquí es pues no estar presencialmente en Cusco, ¿no? Que es sin duda alguna, en mi modestísima opinión, lo más hermoso que tiene este país, la ciudad de Cusco. Hace mucho tiempo que no voy, de hecho, creo que la última vez fue en junio del 2021, así que espero poder hacerlo este año, aunque sea pues algo breve. Y si es que hay oportunidad para poder volvernos a encontrar, genial. Enhorabuena. Bien, entonces, el título de mi conferencia, al menos lo que he pactado con Fernando, es el poder nulificante del juez de apelación. Voy a dividir mi intervención hablando sobre el efecto devolutivo, en primer lugar, que tiene todo que ver con lo que voy a comentar, que es una especie de preámbulo dogmático, más o menos para que quede claro por dónde es que quisiera enfrentar el tema, y luego, justamente al terminar de exponer lo que concierne al efecto devolutivo, que haré alguna clasificación un poco diferente, que no se suele mencionar tanto en el Perú, enfrentaré directamente el problema que busco resolver. Y concretamente, lo que busco resolver es cuáles son los límites del poder nulificante del juez de apelación, en el proceso civil, por supuesto, ¿no? Eso es la gran pregunta que yo quisiera poder responder. Para ello hay que construir un poco, hay que labrar un poco eh, algunas premisas que ya en este momento voy a pasar a desarrollar. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de efecto devolutivo, tal vez alguna consideración histórica valga la pena para poder entender por qué es de que se habla de devolutivo, devolución. Esto en la práctica, pues muy brevemente se identifica con el famoso brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum, y es verdad, tiene vinculación. Más adelante mostraré cuál es la vinculación que yo le veo y un poco tratar de demostrarles también de que el efecto devolutivo, el así llamado efecto devolutivo, no se agota en el tantum devolutum quantum appellatum, o en todo caso, lo que nosotros entendemos por este tantum no es suficiente como para poder entender o explicar del todo o dar cuenta del todo de lo que yo propongo entenderles por efecto devolutivo. Entonces, algunas consideraciones históricas. Vean, desde siempre el poder de juzgar estuvo concentrado en buena medida en el monarca, en el jefe, o eventualmente en el sacerdote, en tanto que mientras que las sociedades fueron evolucionando, los jueces fueron apareciendo
se entendían como, de alguna manera, sus representantes o sus funcionarios. El monarca, al final, es el que tenía el poder absoluto. Entre ese poder se encontraba el poder de juzgar. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en el Imperio Romano, cuando surge la apelación, es producto de la burocratización del imperio y la creación de diversos estamentos y, consecuentemente, diversos funcionarios que tenían la misión de juzgar. Esto ocurre en lo que los historiadores denominan el proceso romano de la cognitio extra ordinem, ¿ok? Muy bien, entonces la creación de estos órganos trae consigo la posibilidad de recurrir ulteriormente al emperador si es que el ciudadano recibía una decisión adversa. Entonces, cuando se crean estamentos, se crean jerarquías entre los funcionarios judiciales, y ahí es donde surge justamente la apelatio para ir de un tribunal a otro, y también la suplicatio, que esta es el recurso que lleva de un cierto tribunal al emperador. Entonces, dado que el emperador es el que posee el poder de juzgar, se le devuelve el poder. O sea, gracias al recurso, en este caso de la suplicatio, se le devuelve este poder que es del emperador. Por eso es de que se habla de efecto devolutivo, de devolución. Esto evidentemente cambia. Hoy por hoy nosotros, pues, evidentemente el poder de juzgar no está más en el Estado ni en el soberano, el poder de juzgar está en el pueblo. Entonces, hoy por hoy, hablar de efecto devolutivo es simple y llanamente obedecer a una tradición, sin más. Lo que hoy existe, lo que nosotros hoy entendemos por así llamado efecto devolutivo de los recursos, concretamente el recurso de apelación, no es otra cosa que una transferencia de la materia impugnada al conocimiento del órgano que resolverá el recurso. En el caso de la apelación siempre será un órgano diferente. De esta manera, con la transferencia del poder de juzgar una cierta cuestión, hay un órgano juzgador que termina asumiendo competencia. Muy bien, entonces, esto es una contextualización un poco como para de repente ustedes puedan comprender mejor por qué es que se habla de devolución. Pero cuando nosotros queremos hacer un análisis dogmático un poco más fino, si se quiere, de cuál es el contenido normativo del efecto devolutivo, por ejemplo, en nuestro país, mi propuesta, o al menos la forma como yo suelo entenderlo, y aquí hay una importante influencia del derecho brasileño o de la dogmática brasileña, es entender el efecto devolutivo, así llamado entre comillas devolutivo, en dos tipos de efectos diferentes. El primero, que podemos denominarle efecto extensivo, y el segundo, que podríamos denominarle efecto traslativo, o en todo caso, si es que nosotros, por homenaje a la tradición, quisiéramos seguir hablando de efecto devolutivo, entonces tal vez podríamos hablar de dos dimensiones del efecto devolutivo. La dimensión horizontal, que se llamaría, digamos, extensión, si se quiere, del efecto devolutivo, y de otro lado, una dimensión vertical o de profundidad, que podríamos denominarle, pues, digamos, la dimensión de profundidad, sin más. Extensión horizontal y profundidad, ¿no? Dos dimensiones del así llamado efecto devolutivo. Yo, como les digo, prefiero usar los nombres efecto extensivo y efecto traslativo, pero para efectos de, pues, simplicidad en mi exposición, hablemos simplemente de la dimensión horizontal y de la dimensión vertical del así llamado efecto devolutivo. Muy bien, pasemos a hablar primero del ámbito horizontal, de la dimensión horizontal, o también, como les había mencionado, del efecto extensivo. Aquí es precisamente donde entra el así llamado tantum devolutum quantum appellatum, que si quisiéramos identificarlo de una manera lo más clara posible, sería que el poder de juzgar por parte del órgano que resuelve el recurso, de apelación concretamente. Renzo, disculpa, por error te he silenciado. No hay problema. Okay. No hay problema, Fernando. Que el tantum devolutum quantum appellatum, que quiere decir de que el poder de juzgar está limitado para el juez de apelación, el que va a resolver el recurso, está limitado a lo que fue apelado. Así dicho de una manera bastante simple.
Si quisiéramos entenderlo un poco mejor, podríamos preguntarnos, ¿qué es aquello que es sometido a la decisión del órgano resolutor? Y la respuesta es solamente, únicamente, aquello que es impugnado por las partes. Y aquí es donde, al menos hablando de nuestro sistema, entra a tallar el artículo 370. El artículo 370 tiene una redacción que básicamente dice de que no le está permitido, está prohibido al juez de apelación modificar la resolución impugnada, digamos, la sentencia de primera instancia, el auto de primera instancia, en perjuicio del apelante. No es posible, ¿no?, perjudicar, pero esto parte de una premisa, la premisa de que el apelante ha recibido una resolución, está perjudicado total o parcialmente, y él apela, impugna. Si la resolución tiene varios extremos o varias, digámoslo así, porciones decisorias, el apelante apelará las que le perjudiquen, o en todo caso, inclusive en los extremos que le perjudiquen, apelará solo a algunos, por error o por estrategia, pero solo a algunos. Entonces, ahí es donde viene el 370, parte de la premisa de que el apelante perjudicado va a apelar los extremos o aquellos extremos que considera que debe apelar en ejercicio de su libertad, y por tanto, el órgano de apelación no puede perjudicarle más allá de lo que él, con su recurso, ha delimitado, salvo excepciones. Y la excepción primera es si es que la otra parte también ha sido perjudicada y por tanto ha apelado. Entonces, piensen, por ejemplo, en una resolución que tiene tres extremos, que se ha pronunciado por daño emergente, por lucro cesante y, si se quiere, por daños a la persona. Es decir, tres tipos de daños. Entonces, en dos le dio la razón al demandante, en uno no. Si es que el demandante ha ganado en los dos primeros extremos, emergente y lucro cesante, pues evidentemente quien va a apelar esos extremos es el demandado, perjudicado. Entonces, el demandado perjudicado lo que hace es cuestiona esos extremos, y esos extremos decididos en la sentencia de primera instancia le son transferidos al órgano de apelación para que se pueda decidir. Por otro lado, dado que el demandante no fue, la pretensión del demandante no fue amparado en el extremo del daño a la persona, va a impugnar eso. Entonces, si es que efectivamente el demandante apela, porque podría no apelar, pero si es que apela ese extremo, entonces el conocimiento del juez de apelación termina siendo mayor, termina abarcando ahora los tres extremos. Entonces, en ese caso sí que puede haber un perjuicio al apelante, entendido el apelante como en este caso que le estoy comentando, el demandado, porque el demandante, perjudicado por el extremo en el cual no le dieron la razón, también pues impugna, ¿sí? Entonces, pues el otro supuesto es el caso del menor de edad, aunque la legislación no es clara. Yo no creo de que una excepción sea cualquier caso en que el menor de edad actúe, sino solo en los casos concretamente de familia, en donde esté involucrado alguna situación jurídica sustancial del menor. Si es que, por ejemplo, es el menor que está cobrando una indemnización, yo creo que ahí no se aplica la excepción. Pero, por supuesto, esto es una interpretación más preservando la paridad de armas, ¿ok? Esto, si se quiere, se puede discutir un poco más adelante. Si ustedes recuerdan, el 370 ya se eliminó la adhesión, la ley 31591, que modificó la casación, elimina la adhesión a la apelación y por tanto también modifica el artículo 370. Entonces, en fin, para poder ser un poco más claros y nuevamente insistiendo en el principio básico, la extensión del poder del juez de apelación, es el poder de juzgar los extremos o alguna parte de la controversia que ha sido suscitada y ha sido resuelta ya en primera instancia, lo determinan las propias partes, y las propias partes perjudicadas o no con la decisión son las que al final terminan identificando los extremos que son llevados a conocimiento al juez de apelación. Básicamente, esto es el tantum devolutum quantum appellatum, y en la práctica, al menos lo que yo entiendo, en la práctica no suele haber muchos problemas con esto. O sea, los jueces de apelación entienden muy bien que si es que de 10 extremos de la sentencia solo al final terminan siendo cuestionados 2, entonces hay 8 que ya tienen cosa juzgada y ya son estables. Inclusive yo diría más que ya se pueden ejecutar siempre y cuando haya una escisión entre los extremos impugnados y los extremos que no han sido impugnados.
Si hay una decisión, si son de alguna manera autónomos, yo creo que los extremos no impugnados sí que se pueden ya ejecutar armando su cuaderno especial, etc. Pero en todo caso, pues el juez de apelación, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, solamente puede pronunciar sobre esos dos extremos. ¿Por qué? No solamente porque se viola el 370, sino más bien se está violando el principio dispositivo recursal, ¿no? Ese principio dispositivo que todo el mundo conoce para la demanda también tiene una aplicación a nivel recursal. Es el principio dispositivo en ámbito recursal. O sea, en otras palabras, si es que el juez de apelación va más allá del recurso de apelación o de lo que los extremos que han sido impugnados por las partes, lo que se comete es un atentado, una violación a la libertad de los ciudadanos. Los problemas en la práctica, al menos de lo que yo tengo entendido, no están por allí. Más bien, los problemas en la práctica, en mi opinión, a nivel de juez de apelación, está a nivel de la nulidad. O sea, los jueces de apelación entienden de que, bueno, más allá del tantum devolutum quantum appellatum, el poder pronunciarse sobre la nulidad y por tanto poder nulificar la resolución es un poder que ellos tienen y que está fuera del tantum devolutum, que no tiene que ver con esta limitación, que impone el Código Procesal Civil. Esto es precisamente lo que yo quiero cuestionar, ¿ok? Concretamente, cuestionar el poder nulificante del juez de apelación cuando no hay ningún tipo de pedido anulatorio en el recurso de apelación. Porque claro, si es que lo hay, entonces por supuesto que ahí sí que pueden pronunciarse. El problema es cuando no hay un pedido anulatorio en el recurso de apelación. O sea, al final de cuentas, pues, como había anunciado al inicio, ¿cuál es el poder nulificante del juez de apelación? Pasamos a la dimensión vertical del efecto devolutivo o también, como les había anticipado, lo que yo denomino efecto traslativo. Acá puede realizarse una pregunta. Una vez delimitada la extensión del recurso, o también los extremos respecto de los cuales el juez de apelación se puede pronunciar, una vez horizontalmente limitados estos extremos, ¿qué cuestiones son las que deben ser examinadas por el órgano resolutor? Esa es la pregunta. O sea, es en los extremos impugnados, una vez que ya hemos descartado lo no impugnado, en lo que ha sido impugnado, ¿cuál es el nivel de profundidad al cual podemos llegar como juez de apelación para efectos de pronunciarnos respecto al recurso? La respuesta es, bueno, lo que hay que hacer, lo que el juez de apelación debe hacer es dar respuesta a los argumentos planteados en el recurso y también en la absolución del recurso, por supuesto, respecto de esos extremos. Entonces, hay un diálogo que el juez de apelación tiene que hacer con las partes, concretamente con el apelante y apelado, el apelante habiendo dado argumentos de por qué es de que la resolución debe anularse o revocarse, y en el caso del apelado, los argumentos destinados a mostrar por qué la resolución no debe anularse o no debe revocarse. En otras palabras, es que el juez de apelación haga un diálogo con los pedidos recursales y, por consecuencia, con la causa de pedir recursal a la que están vinculados los pedidos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hay una limitación. El juez de apelación tiene que dar respuesta a esos argumentos. Pero la pregunta viene en lo siguiente. ¿Puede ir más allá el juez de apelación, más allá de los argumentos planteados por las partes apelante y apelada? Y la respuesta es sí. Sí, básicamente en dos aspectos. El primero es el siguiente. Por ejemplo, piénsese en una sentencia que ha resuelto la causa o un extremo, apelando a una cierta interpretación de una disposición normativa del Código Civil. Piénsese de que ese extremo fue recurrido y el apelante propone otra interpretación de esa misma disposición normativa del Código Civil. Pues tenemos la interpretación 1, que ha sido abrazada por el juzgado, tenemos la interpretación 2, que ha sido abrazada por el recurrente, pero la sala
entiende de que hay una interpretación 3 y ella está de acuerdo con esa interpretación 3. La pregunta es, ¿está limitado a los argumentos del recurso o en todo caso únicamente a los argumentos de la resolución de vista? Respuesta, no, puede colocar su propia fundamentación, o sea, la interpretación 3, pero siempre y cuando haya algún contradictorio al menos. Contradictorio que, pienso, solo podría darse en el informe oral. No habría otro, con todos los problemas que trae. Pero siempre tiene que haber un contradictorio porque de lo contrario sería una decisión sorpresa, ¿no? Si es que yo como recurrente estoy criticando la interpretación 1, proponiendo la interpretación 2, y mi contraparte en la absolución del recurso me dice, no, la interpretación 1 es correcta, tu interpretación 2 es equivocada, en mi opinión, el juez de apelación no puede simplemente, sin decirle nada a nadie, decir que la argumentación 3 es la correcta, porque a fin de cuentas eso sería una violación flagrante al contradictorio. Tiene que, de alguna manera, introducir en el debate si es que la argumentación 3 procede o no. ¿De acuerdo? Entonces, no está limitado en cuanto al fundamento a elegir, porque al fin de cuentas el juez tiene que resolver aplicando el derecho correctamente, pero sí está limitado en la manera como lo puede incorporar teniendo en cuenta el contradictorio. Y la segunda excepción que justifica que puede ir más allá de lo que las partes le han dicho, son con las cuestiones que son apreciables de oficio. Y aquí ya estoy entrando al tema del poder nulificante del juez. Las cuestiones apreciables de oficio fundamentalmente están en la ley sustancial. Dos ejemplos muy claros que inclusive han sido desarrollados por plenos casatorios son, por ejemplo, el artículo 220 del Código Civil, la nulidad manifiesta, pleno noveno, y el artículo 345A del Código Civil, que es el pleno tercero. Entonces, en estos casos, la Corte Suprema, interpretando la ley sustancial mediante una regla vinculante, ya ha dicho de que aun cuando las partes no hayan incorporado esta discusión en primera instancia y tampoco lo hayan hecho en su recurso, vean, recurso de apelación, el juez de apelación debe incorporar la discusión y promoviendo el contradictorio, en ambos casos hay que promover el contradictorio, puede fallar sobre esa cuestión. Por tanto, hay un nivel de profundidad mayor que puede conocer a nivel recursal. Pero esto es porque la ley sustancial lo está diciendo. La ley sustancial. Hay otros casos, como por ejemplo la caducidad. El juez de apelación puede declarar la caducidad de oficio, en mi opinión, siempre mediando contradictorio previo, pero lo puede hacer porque la ley sustancial le dice que lo puede hacer. Y por tanto, vean, si la ley sustancial lo dice, entonces de alguna manera ya hay una cierta predictibilidad en las partes, porque la propia ley sustancial lo está diciendo. Las partes tienen que saber de que puede haber un caso en donde surja la cuestión prejudicial de la nulidad manifiesta, la nulidad del acto jurídico manifiesta, o en todo caso la obligación legal de resarcir, vía indemnización legal, en realidad no sería un resarcimiento, una indemnización legal, resarcir al cónyuge perjudicado por el divorcio o la separación, o eventualmente el tema de la caducidad. Pero esto es, insisto, porque la ley sustancial, el legislador, habiendo hecho una elección política, dice, bueno, esto hay que resolverlo sí o sí, no se puede pasar. No obstante, en mi opinión, esto no ocurre con el tema de la nulidad procesal en el recurso. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Al menos, ¿qué es lo que yo veo en la práctica? En la práctica yo veo que aunque no se le pida al juez de apelación que declare la nulidad de la sentencia de vista por cualquier razón, ¿ok? Y aunque no se haya discutido a nivel de absolución de agravios, los jueces de apelación suelen entender de que ellos tienen el poder nulificante de determinar, de averiguar si es que existen vicios susceptibles de ser declarados y por tanto anular la resolución de vista antes de pasar al análisis de fondo y aunque no le pidan que haga este análisis. Y aquí lo que se suele ver es que se interpreta el artículo 382 del Código Procesal Civil que dice, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, y ahí parece que para la lectura y lo que se concluye es, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, por tanto yo tengo un poder nulificante de poder también
de poder anular, de poder invalidar, ¿no? De poder rescindir la sentencia de vista o el auto de vista. Pero esto, en mi opinión, es una lectura equivocada del artículo 382. En mi opinión, el juez o los jueces de apelación en nuestro país no tienen el poder que entienden tener con esta lectura del artículo 382. Permítanme transmitirles, en primer lugar, qué es lo que opina la profesora Eugenia Ariano, que en mi opinión es una gran jurista, una gran procesalista, la mayor de este país. Lo digo sin ningún tipo de rubor, esto ya yo lo he dicho muchas veces inclusive, y por tanto, siendo ella quien es, poder dialogar críticamente, como yo lo hago en mi libro de impugnaciones, que apareció en el 2018, pues en realidad es, creo, muy fructífero. ¿Qué es lo que entiende la profesora Eugenia Ariano respecto de este problema que les acabo de comentar? Bueno, en primer lugar, ella tiene una primera premisa, que ella entiende el recurso de apelación en nuestro país como una impugnación devolutivo-sustitutiva. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la parte no tiene el derecho, no tiene la facultad de plantear un recurso de apelación solo por nulidad. ¿Ok? Siempre tiene que haber al menos un pedido revocatorio, porque para ella la naturaleza de la apelación en nuestro país es devolutivo-sustitutiva. Sí, o sea, sustitutiva en el sentido del efecto del pronunciamiento del recurso va a ser la sustitución de la resolución de segundo grado por la de primer grado, ¿no? A eso se está refiriendo. No puede, por tanto, haber solo un pedido anulatorio en el recurso de apelación. Ahora, eso es una premisa importante que ella tiene, que ella defiende, y ya lo viene defendiendo hace muchos años. Eso está en su texto del 2015, entre otros, en su libro, Impugnaciones Procesales, aparecido bajo la editorial Instituto Pacífico. Un libro que es excelente, en mi opinión, muy, muy importante. Eugenia va adelante y ella dice, interpretando el artículo 382, dice, miren que la mejor lectura del artículo 382 del Código Procesal Civil, este que dice, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad solo en los casos de vicios formales, de formalidades, ¿cierto? Punto. Básicamente eso es lo que está diciendo el artículo. Ella lo entiende de la siguiente manera. Ella dice, ojo, este artículo 382 está limitando el poder nulificante del juez de apelación. Cuando el artículo, dice Eugenia, habla de intrínsecamente, se está refiriendo a aquellos casos en donde el apelante no está pidiendo que se anule la resolución que le perjudica. O sea, ella contrapone intrínsecamente a que haya sido alegada el pedido anulatorio expresamente. Porque vean qué importante. Ella dice, la regla general es que si el apelante no alega vicios en la resolución, los está convalidando mediante la aplicación de las reglas de la nulidad a partir del artículo 171 subsiguientes del Código Procesal Civil. Los está convalidando salvo tres supuestos, dice Eugenia. El primer supuesto es cuando se viola una de las reglas de la formalidad de las resoluciones judiciales del artículo 122 del Código Procesal Civil, que habla de fecha, que habla de motivación, que habla fundamentalmente de, pues, aspectos formales, pero a veces también no tan formales, de las resoluciones judiciales. ¿Ok? Artículo 122. Segundo caso, en los casos de incompetencia, porque Eugenia entiende de que la incompetencia puede ser declarada de oficio, y como puede ser declarada de oficio, entonces el juez, aunque no se la hayan pedido, puede hacer esta declaración. Y por tanto, invalidar. Y el tercer caso es un caso muy interesante que ella coloca, que tiene que ver con el tema de la usurpación de funciones, que está en la Constitución, si no estoy mal, en el artículo 35 de la Constitución. ¿Ok? Ella entiende, por tanto, si es que un tribunal está, el tribunal de apelación considera de que el juez de primera instancia está usurpando funciones, entonces, aunque la parte no le haya pedido de nulidad, puede ordenar la nulidad y, por tanto, invalidar el caso. Yo no voy a hacer un diálogo con todos los argumentos de Eugenia, yo lo hago en mi libro, varias páginas está allí. Yo más bien quiero limitarme a sentar un poco mi posición sobre algunos puntos que me parecen importantes
Y de hecho yo estoy de acuerdo con Eugenia en bastante parte, en buena medida estoy de acuerdo con ella, en algunos casos yo me animaría a discrepar un poco. En primer lugar, yo considero de que la apelación en nuestro país no es una impugnación devolutiva sustitutiva, o por supuesto no lo es únicamente, lo puede hacer siempre y cuando el recurrente así lo plantee, pero si no lo plantea así, en mi opinión, puede no serlo. Y esto fundamentalmente obedece al entendimiento que yo tengo respecto de cuál es la naturaleza del pedido de nulidad. Ese pedido que está regulado en el artículo 175 y 170. Renzo, por favor, tu micro. Sí, por favor. Sí, creo que me están muteando para No. poder mutear a todos. Vale, yo estoy terminando, inclusive. Entonces, retomando un poco, el entendimiento que yo tengo del pedido de nulidad, ese que está regulado en el artículo 175 y 176, ¿ok? Es que la naturaleza de este pedido es que es un pedido autónomo, o sea, un pedido que yo lo puedo pedir como tal, como pedido de nulidad. Y esto es muy evidente cuando nosotros vemos en nuestra práctica. Hay pedido de nulidad, por ejemplo, del rebelde mal emplazado, pedido de nulidad del remate, pedidos de nulidad de autos intermedios. En fin, no tengo que justificar esto. Esto existe en nuestra práctica porque nuestro código lo permite. La nulidad, el pedido de nulidad no es un recurso, tampoco es un remedio. Es una impugnación autónoma, es un medio de impugnación autónomo, no regulado en los medios, en el capítulo de medios impugnatorios, sí regulado en el título correspondiente a la nulidad de los actos procesales. Ahora, el hecho de que sea un pedido autónomo no quiere decir que no puede estar contenido en un recurso. Puede estar contenido en un recurso si es que, uno, la parte lo quiere, dos, si es que el recurso es el medio adecuado para impugnar ciertas resoluciones. Por ejemplo, yo no puedo presentar un pedido de nulidad autónomo contra una sentencia de primera instancia. No es el medio correcto es la apelación. Pero en la apelación yo puedo pedir una revocación, puedo introducir un pedido revocatorio o puedo introducir un pedido anulatorio en el recurso de apelación. Igual en la casación. En la casación yo puedo no pedir la nulidad. Yo puedo pedir simplemente la revocación de la sentencia de vista. Entonces, mi lectura del artículo 382 es que cuando el legislador dice el recurso de apelación contiene intrínsecamente de nulidad, una de las lecturas que yo le doy es que es posible que haya un pedido de nulidad incrustado, incorporado en el recurso de apelación, tal como se hace todos los días de esta vida. Los impugnantes, los apelantes, suelen colocar un pedido anulatorio y también suelen colocar un pedido revocatorio. Este contiene intrínsecamente, es una lectura por supuesto muy particular, pero es una lectura, creo yo, compatible con la naturaleza del pedido de nulidad en nuestra legislación procesal civil. Esto, por tanto, una pequeña premisa importante para luego pasar a terminar de entender qué es lo que nos está diciendo este artículo 382. Claro, el artículo 382 alude a formalidades, en esto estoy de acuerdo con Eugenia, por eso allí es posible una ampliación de la competencia, o sea, cuando no le piden la nulidad al juez de apelación puede pronunciar la nulidad, pero el detalle está que es fundamental la aplicación, dado que estamos hablando de un pedido anulatorio inserto en un recurso de apelación, entonces como pedido de nulidad, aunque esté en una apelación, responde también a las normas que buscan prevenir o buscan impedir las nulidades procesales. Por tanto, tiene que haber un control de normas de la nulidad de parte del juez de apelación, ¿ok? O sea, en primer lugar, eventualmente es posible que cuando haya incumplimientos, formalidades graves, ¿ok? El juez de apelación pueda pronunciar la nulidad. Hay, como dice Eugenia, una convalidación que existe por vicios y precisamente, aun cuando no haya convalidación por el hecho de no haberse alegado la nulidad en el recurso de apelación, aún así el juez de apelación tiene el deber de hacer el control por parte de normas de la nulidad. La mejor y mi favorita, por cierto, mi norma favorita respecto a la nulidad es el artículo 172, párrafo 4, que dice, si es que la invalidación, ¿no? La de pronunciamiento de nulidad,
no alterará las consecuencias del acto procesal ni modificará el sentido de la decisión, entonces no hay nulidad. ¿Qué es lo que quiere decir? En realidad quiere decir algo muy similar a lo que, por ejemplo, nos dice el artículo 397 para la casación. Si es que no va a haber un cambio en el sentido de la decisión de la sala de apelación, estoy hablando de la casación en Suprema, entonces no casa. La Corte Suprema no casa. Eso lo dice la regla. Un sentido muy similar está justamente para el ámbito del recurso de apelación, pero claro, no podemos aplicar el 397. Lo que hay que aplicar es el 172, párrafo cuarto. Y el párrafo cuarto, y este párrafo cuarto precisamente nos dice, si es que hacemos un ejercicio de prognosis y no va a haber una alteración de la decisión, o sea, si es que yo invalido, pero el juez de apelación, el juez de primera instancia, insistiría en el sentido y por tanto declararía igual fundada la demanda, si es que la ha declarado ya antes, entonces no hay nulidad. Esto es tomarse en serio las reglas de nulidad y yo les confieso, colegas, en mi experiencia no suelo ver, de proceso civil por supuesto, no suelo ver una aplicación de reglas de la nulidad en el contexto de la apelación, cuando debe hacerse. Y debe hacerse, insisto, porque las reglas de nulidad no solamente valen para primera instancia, sino también valen para ámbito recursal. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un punto que termina de cerrar la interpretación del artículo 382, en mi opinión. O sea, la limitación del poder nulificante del juez es prácticamente total, si es que no se lo pide. Prácticamente total. Ahora, alguien podría decir, a ver, un momento, si tú estás diciendo de que hay una remisión del 382 al 122, el 122 habla de motivación. Entonces, si es que hay un problema de motivación, ¿yo podría anular a que no me lo pidan? Mi respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque nosotros primero tenemos que entender, con esto ya estoy concluyendo, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de motivación. Y cuando hablamos de motivación, colegas, y esto es algo, por ejemplo, que es muy importante cuestionarlo, porque una práctica común de las salas de apelación, y además también de las salas supremas, es vincular automáticamente la motivación con nulidad. ¿Por qué? Porque se trata de una garantía fundamental, un derecho fundamental, y si es que se viola un derecho fundamental, entonces tiene que haber invalidación. Esto es un error. Y es un error porque cuando hablamos de motivación, en realidad estamos hablando de un espacio bastante grande que no se circunscribe a la nulidad. Cuando nosotros, por ejemplo, identificamos motivación interna y motivación externa, en primer lugar estamos hablando, cuando hablamos de motivación o justificación externa, con la corrección lógica entre las premisas de la decisión. La corrección lógica entre premisas de la decisión. O sea, si es que la conclusión se sigue de las premisas y si es que no hay una contradicción entre premisas. Por tanto, hay un principio lógico de no contradicción. ¿De acuerdo? Y de otro lado, cuando hablamos de motivación o justificación externa, estamos hablando de la fundamentación de la premisa de un lado mayor, la norma aplicable al caso concreto y todas las inferencias que se han reconstruido para poder llegar a esa norma, interpretación, ponderación, antinomias, en fin, todo el razonamiento jurídico que se sigue para poder llegar a la conclusión de, esta es la norma aplicable a este caso concreto de un lado, y de otro lado la premisa menor, o sea, que todo lo que tiene que ver con prueba y la investigación sobre los hechos. Entonces, la corrección de ese razonamiento de la premisa mayor y la corrección del razonamiento de la premisa menor configuran el espectro de la justificación externa, que es motivación también. O sea, yo puedo decir, en otras palabras, si es que hay una mala valoración probatoria de este testigo, en realidad porque no se entendió bien lo que dijo, ¿es un problema de motivación? Respuesta sí, es un problema de motivación externa. Si yo digo, mira, esta decisión no se entiende nada porque las premisas están equivocadas, la conclusión no se sigue, el fallo está mal, ¿es un problema de motivación? Sí, es un problema de motivación interna. Entonces, tenemos que hacer un corte abrupto en cuanto al poder nulificante cuando hay problemas de motivación. Evidentemente, los problemas de motivación externa son los errores injudicando. Error injudicando. Yo creo que de esta manera dialoga la teoría y la argumentación jurídica con el derecho procesal. Todo lo que es motivación externa es error injudicando y por tanto, si es error injudicando, responde a las normas procesales del control del error injudicando. O sea, solo si te lo piden. O sea, tantum devolutum quantum appellatum. El grueso de la motivación, que tiene que ver con la corrección del razonamiento, la fundabilidad del razonamiento, está limitada por tantum devolutum.
En el caso de la motivación interna, o sea, si es que hay una contradicción grosera o bastante clara entre, por ejemplo, premisas y conclusión, si hay una motivación aparente o inexistencia de motivación, yo allí podría decir que eh, pues sí sería posible una nulidad, aunque no se la pidan, pero tiene que haber solo un caso de justificación interna muy grave, muy, pero muy evidente, para que el juez de apelación diga, perdóname, pero yo no puedo juzgar esta causa porque esa sentencia simple y llanamente es absolutamente incongruente. Las premisas no se siguen, está todo mal hecho. Pues vuélvelo a hacer. En esos casos sí, en todo lo demás, en mi modesta opinión, no. Esto es algo muy importante porque esto me parece no es algo que la práctica lo haya entendido bien. No ha entendido bien que los problemas de motivación y externa no son susceptibles de un pronunciamiento anulatorio, solamente los problemas de justificación interna. Sea como fuere, sea que se siga la opinión de Eugenia, muy respetable, o la mía, me he animado a poder explicarlo un poco más de tiempo. La conclusión es solamente una, que no existe un poder nulificante amplio, como se suele entender. No existe, no está permitido por nuestra legislación que se pueda entender que el juez de apelación tiene un poder nulificante amplio. Está absolutamente limitado por un montón de normas, por muchas. Si es que nosotros entendemos, creo, esto, podremos entender, me parece, o podremos contribuir a que haya menos nulidades a nivel de apelación. Cuando, por ejemplo, yo pido mi revocación y sin pedir nulidad, yo creo que ahí inmediatamente el juez de apelación debe decir, bueno, acá un momento, acá un momento que no me están pidiendo la nulidad, y si no me piden la nulidad en ejercicio de la libertad del recurrente, entonces no quiere que me pronuncie sobre la nulidad. Entonces va a ser muy excepcional si yo lo hago. Y habrá que ver si es que concurren estos requisitos que les he mencionado, sobre todo teniendo en cuenta que en materia de motivación externa, eso no hay nada que decir. Eso es tema de error injudicable. Termino con dos cosas muy puntuales. Algo que también se suele entender mucho en la práctica es, a ver, un momento, no. Aunque no me lo pidan, yo primero voy a analizar la nulidad, temas de vicio, porque el vicio es después la configuración del acto, ¿no? Y luego analizo el fondo del acto, el contenido del acto. Error. Esto no es correcto. ¿Por qué? Por una razón que ya les había mencionado, porque hay normas de convalidación. Si no hay perjuicio, no hay nulidad. Si es que yo no denuncio el vicio, hay convalidación. Artículos 171, párrafo primero, por ejemplo. Si es que el acto logra su finalidad, entonces no hay nulidad. Artículo 172, párrafo cuarto. El artículo 172, párrafo, perdón, ese es el párrafo segundo, el tema de la finalidad. El párrafo cuarto, que ya se los mencioné. Es más, hasta puede haber integración, inclusive, integración en segunda instancia, lo cual aparta también la nulidad en casos de omisión de pronunciamiento, por ejemplo. Tampoco es una consecuencia directa la omisión de pronunciamiento y la nulidad. No, hay también filtros que hay que seguir. Si no hay interés en pedir la nulidad, no puede haber nulidad tampoco. Hay un montón de normas que simple y llanamente tiran por el suelo el hecho de decir, no, yo primero voy a ver todo lo que tiene que ver vicio, y si es que encuentro algo, entonces voy a anular. No, primero se tiene que trabajar con las reglas de la nulidad. Y lo último, y con esto concluyo, Fernando, agradeciendo a ti y a todos y todas por su tiempo, es pensar en que, dado que existe, o mejor, dado que no existe, vean, no existe ninguna norma que obligue al recurrente en apelación a tener que acumular sus pedidos recursales de una cierta manera, si no hay norma prohibitiva y tampoco hay norma obligatoria, entonces yo como recurrente de apelación, yo puedo acumular como yo quiero. Así como puedo acumular como yo quiero mi demanda, colocando la pretensión subordinada por aquí, o colocando esta como subordinada y esta como principal, o como accesoria a esta aquí y esta no, de la misma manera yo acumulo mis pedidos recursales. Por tanto, ¿qué es lo que les quiero decir? A pesar de que en la práctica normalmente se coloca como pedido recursal principal el pedido anulatorio y como subordinado el revocatorio, perfectamente, en mi opinión, es posible de que un recurrente coloque como pedido principal el pedido revocatorio y como pedido subordinado el anulatorio. Y si es que este coloca el revocatorio como pedido principal, ese es el pedido que tiene que ser resuelto en primer lugar por el juez de apelación.
¿Por qué? Porque el tantum devolutum quantum appellatum no solamente tiene que ver con los extremos que yo denuncio, que yo impugno, también tiene que ver con la forma como yo estructuro estratégicamente mi recurso de apelación. También se tiene que respetar la libertad del recurrente, la libertad de, primero, identificar qué extremo yo impugno, y la libertad de cómo es que yo impugno ese extremo. ¿Cómo lo impugno? Primero quiero revocación y luego nulidad, pues adelante. Si es que solo quiero nulidad, adelante. Si es que solo quiero revocación, adelante también. Pero ojo, hay algunos casos, pensar en el juez de apelación, en donde yo sí podría anular, pero son casos muy limitados, muy excepcionales, e inclusive tienen inconvenientes con un principio que yo creo que es un principio que existe, un principio que eventualmente se puede extraer del artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Civil, que es un principio de la prevalencia de la decisión de mérito. ¿Por qué? Porque si la finalidad del proceso es resolver conflictos e incertidumbres jurídicas, ¿ok? Eso no se logra anulando decisiones en apelación, porque eso, la nulidad es retroceder. Y resolver conflictos y resolver incertidumbres jurídicas es resolver avanzando, dando una solución a las partes. Si nosotros estamos de acuerdo en que existe un principio de prevalencia de la decisión de mérito, entonces con más razón aún es absolutamente fundamental respetar la libertad del recurrente para no solamente fijar cuáles son los extremos impugnados, sino también cómo los impugna. Ergo, en otras palabras, que tenga algún sentido, que tenga algún valor el principio dispositivo en materia recursal. Muchas gracias por su atención, Fernando. Quedo atento a las preguntas. Gracias, Renzo, por tu tiempo y por tu exposición. Te la agradecemos. Ya se perdió. Con la bondad de tu tiempo, de repente podemos ver si alguien desea preguntar o formular una observación. Quien lo haga, por favor, de manera breve, de manera concisa, preguntar. ¿Alguien desea hacerlo? Bien, a ver, para ver si nos animamos un poco. Renzo, te escuché decir que la nulidad por incompetencia, bueno, siempre va a ir, porque estaríamos hablando de un órgano que ha resuelto sin ser competente. En el proyecto del código se limita a esto, ¿no? Es decir, si no ha sido alegada vía excepción, cuestionada la competencia, vamos para adelante, ya no la tenemos que revisar. ¿Qué comentario te merece eso? No, yo creo que eso es algo fundamental, pero yo creo que eso también está reconocido en nuestra legislación. Yo creo que si hay una detección de incompetencia, inclusive material, ¿ok? A nivel de apelación, no corresponde a la nulidad. Lo que corresponde es la remisión. Y de hecho no corresponde a la nulidad básicamente por dos razones. La primera es porque si es que yo me declaro incompetente, entonces no tengo competencia para nada más, punto. No tengo la competencia ni siquiera para poder anular, ¿no? Yo me declaro incompetente. Bueno, si eres incompetente, entonces eres incompetente para todo lo que viene después. Ergo, el juez de apelación se declara incompetente y comercial, por pensar, por ejemplo, en una materia que aquí en Lima existe, y se lo reenvía al juez civil. Y el juez civil verá qué es lo que hace. Ahí viene justamente el segundo punto. La reforma producida en el artículo 36 y el 451, sobre todo el 451 de la ley 3293 del 2014, de diciembre, no es muy clara, concretamente en el 591, no es muy clara cuál es la consecuencia cuando se declara fundada, por ejemplo, una excepción de incompetencia, ¿no? Mi interpretación, siempre favoreciendo, por supuesto, el principio de primacía de la decisión de mérito, etcétera, es que sería posible conservar actos, ¿ok? Aun cuando hayan sido, por ejemplo, realizados por el juez comercial, si se quiere, siempre y cuando esos actos sean aprovechables. Y aquí estamos aplicando simple y llanamente la norma, si no estoy mal, del artículo 170, creo que es el 73, me parece, del artículo del Código Procesal Civil. Dice que la nulidad no contamina otras partes del acto, siempre, si es que estas porciones son independientes. Entonces, si es aprovechable, si no hay un perjuicio en las partes, no en el proceso, sino en las partes, entonces
el juez civil perfectamente podría decir, oye, mira, en realidad ustedes han ejercido su defensa ampliamente, está todo bien, entonces estamos en apelación, sigamos para adelante. Claro, será problemático, Fernando, si es que, por ejemplo, las partes solo tuvieron 5 días en el proceso comercial y en el cauce que correspondía, pues tienen 30. Ahí ya es más complejo. Ahí yo podría de repente sí suscribir alguna nulidad para que pueda volverse atrás. Pero claro, no es algo automático. Yo creo que interpretar el 451 como en el sentido de que automáticamente cuando uno recibe, el juez competente recibe el expediente producto de una declaración de incompetencia oficiosa, ¿ok? Directamente tiene que anular. No, yo creo que esa lectura no es la correcta. En todo caso, como tú bien mencionas, el proyecto deja mucho más claro eso. En realidad no hay nulidad por nada prácticamente. Prácticamente por nada, ¿no? Ahí lo que el juez va a tener que hacer es de alguna manera derrotar esta regla, ¿no? Decir, bueno, acá hay una excepción implícita, se le coloca una mayor carga argumentativa en el juez, ¿no? En fin, eso. Exacto. Gracias, Fernando. Bien, gracias. Luis Manuel, te escuchamos. Doctor Fernando, buenas noches. Doctor Renzo, muy buenas noches. Gracias por la exposición. De lo que he escuchado, doctor, de su exposición, tendría que entender que esas motivaciones aparentes, insuficientes, que muchas veces se señalaban en las resoluciones judiciales, ya no serían motivo para declarar nula una sentencia. Solamente he entendido que podríamos declarar nula cuando la motivación es sustancialmente incongruente. No sé si he entendido bien la exposición, doctor Renzo. Gracias, doctor Luis Manuel. No, yo no mencioné exactamente eso. Más bien yo dije de que si es que se presenta un problema de justificación interna, por favor, no trabajemos con esa sentencia del TC que es muy mala, de verdad. Esa Yamoja del 728 es una sentencia muy, muy mala, ni siquiera es presente vinculante, ¿no? Entonces, es una clasificación bastante pobre, bastante precaria. No lo digo yo, lo dice el profesor Roger Zabaleta, en cuyo libro del 2014, este libro, La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica, le da una crítica demoledora a esta resolución. Entonces, no quiero yo hablar en los términos del código del TC, porque inclusive hay categorías que se cruzan, ¿no? Hay problemas, cuando hay problemas de justificación externa puede haber, encaja en otra categoría, etc. Así que yo aquí, doctor, más bien le hablaría de una perspectiva un poco más analítica, si se quiere. Lo que yo creo es de que si es que el juez de apelación, ojo, en los casos en donde no le pide la nulidad, el apelante, encuentra que hay problemas muy graves de justificación interna, tan graves de que terminan impactando, podrían impactar en el sentido de la decisión, o en todo caso tan graves que no le permite siquiera realizar su labor de revisión, puede anular. Si es que ve una motivación inexistente, una motivación aparente, que en realidad es casi lo mismo, motivación inexistente o aparente es lo mismo porque lo aparente está, pero no está, ¿no? O sea, hay letras, pero no hay motivación, entonces no existe la motivación. Entonces, es motivación inexistente. Si es que una motivación inexistente y también compromete el sentido de la decisión, eventualmente, o no puede realizar su labor de revisión, puede anular, ¿no? En la congruencia yo creo que no. Yo creo que no. Salvo de pronto un caso en donde se trate de una omisión de pronunciamiento en donde en la primera instancia ni siquiera hay fundamentos. Donde ni siquiera hay fundamentos. O sea, no hay fallo, o sea, no está completo el fallo teniendo en cuenta lo que se le pidió en la demanda. Hay, por tanto, una incongruencia omisiva, pero tampoco hay fundamentos. En estos casos es complicado. Es complicado el hecho de que pueda preservarse. Esto, por supuesto, es complejo porque ahí habría que distinguir entre omisión de pronunciamiento donde hay fundamentos y omisión de pronunciamiento donde sí hay fundamentos. Entonces, ¿hasta dónde llega el poder del juez de apelación para poder corregir? De hecho, tengo un estudiante que está haciendo su tesis de licenciatura sobre este punto. Muy interesante lo que está escribiendo. Espero que pueda sustentar pronto. Yo creo que va a traer muchas luces al respecto, sobre todo qué es lo que puede o no hacer el juez de apelación. Pero en todo caso, en temas de incongruencia, por ejemplo, si es que hay una incongruencia, digamos, ultra petita, el demandante pidió 10.000, le dieron 20.000 y el apelado no, y el perjudicado cuestionó otros extremos, pero no ese, el juez de apelación no puede mover un gramo la sentencia de primera instancia. No puede, porque el perjudicado ha convalidado el vicio. Esto es simple y llanamente, doctor, la aplicación de las normas de la nulidad.
en materia de apelación. Simple y llanamente es eso. Entonces, de nuevo, el razonamiento tiene que pasar por cuándo es que yo puedo pronunciarme, casos muy puntuales, yo juez de apelación, ¿no? Casos muy puntuales, y cuándo, sin perjuicio de eso, sin perjuicio de cuándo puedo pronunciarme, si es que incide alguna norma de la regulación de la nulidad de los actos procesales que, insisto, es plenamente aplicable en el ámbito del recurso de apelación. Gracias. Renzo, una cuestión que yo veo cotidianamente es que en las apelaciones no se precisa bien muchas veces la pretensión impugnatoria. De hecho, en algunos casos la apelación simplemente es una apelación, hay muchas cosas que se dicen, pero quien apela no precisa si lo que pretende es la nulidad, si lo que pretende es la revocación. Cuando uno lo lee, bueno, piden la nulidad y en defecto de eso la revocación, pero no encontramos argumentación y en muchos casos no hay pretensión impugnatoria. Claro, nosotros tenemos que pronunciarnos en función de lo que se viene en apelación, de la forma como viene la apelación. Pero cuando detectamos esos problemas, ¿qué hacer? ¿Cuál sería tu recomendación? No, eso es un tema excelente, Fernando. Yo parto de la premisa de que todo el mundo puede ayudarle a los demandantes o los apelantes, salvo el órgano que tiene que juzgar su causa. No es que yo sea un formalista, pero sí es que un recurso de apelación está mal hecho, entonces está mal hecho. Está mal hecho, porque hay un artículo, todos lo conocemos, el 358, que, que impone la carga al recurrente de precisar su agravio, entiéndase, de argumentar lo que está diciendo. Si es que yo digo, pido la revocación de la sentencia porque está mal, punto, no hay más fundamentación, ¿qué puede fallar el juez? De hecho, lo que en teoría podría corresponder, Fernando, no sé si es que esto más bien sea más complicado, pero lo que en teoría podría corresponder es una declaración de inadmisibilidad, aun cuando haya concesorio de apelación, ¿no? Una declaración de inadmisibilidad de parte del propio órgano de apelación diciendo, señor, disculpe, usted no ha desarrollado algo claro, no se entiende qué es lo que usted ha dicho. Le doy 3 días para que precise. Y de esa manera, si precisa, entonces ya puede promoverse el contradictorio a nivel con el apelado. Claro, va a haber eso en materia de sentencia y de autos finales, ¿no? Porque si fuese una apelación de autos intermedios, donde en teoría el contradictorio tiene que promoverse en primera instancia, es un poco más complejo, ¿no? Entonces ahí, pero de alguna manera tiene que promoverse contradictorio si es que hay una complementación del recurso, ¿no? Yo diría de que es o esa solución, querido Fernando, o en todo caso simplemente declarar improcedente el recurso, a pesar de que exista un concesorio, anular, porque claro, es una apelación tan mal hecha que pues, igual no permite realizar las funciones de revisión. Ahí el abogado claramente ha fallado, pero claro, uno dice, oye, pero mire, es una persona así, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer si es que la abogacía falla? Entonces, en la resolución habrá que decir, este recurso está mal planteado, este recurso no cumple con el 358, a pesar de que hay un concesor de apelación, el juez, señor juez de primera instancia, usted se ha equivocado al darle trámite a esto. Usted debió haber declarado inadmisible para que se pueda fundamentar mejor, o en todo caso, usted haberse encargado de esto. Ha llegado aquí y esto no se entiende nada en realidad, ¿no? Claro, esto diría Fernando en los casos que sean, como tú mencionas, bastante claros, de que no se entiende qué es lo que se está diciendo, porque si es que por alguna razón nos hacemos la vista gorda y pasa, en el informe oral, todos lo sabemos, no se puede solucionar mayor cosa. En el informe oral no se puede plantear el recurso de apelación. La postulación está por escrito. El informe oral es para poder precisar 1 o 2 puntos, nada más. Entonces, al final, lo escrito, los argumentos tienen que estar por escrito para que yo, inclusive como apelado, pueda defenderme. Claro, porque lo que sucede en la práctica es que, bueno, el 367 separa, ¿no? Aquello que puede ser objeto de una inadmisibilidad de aquello que tiene que ser objeto de una declaración de improcedencia. Y en la declaración de improcedencia lo que está claramente establecido es que no hay la argumentación correspondiente respecto de la apelación. Si eso sucede, es francamente improcedente, ¿no? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, el órgano jurisdiccional no tiene por qué sustituirse en lo que pudo haber pretendido impugnatoriamente con las partes, o sea, eso sería un pecado capital, lo tendrían que haber dicho. Ahora, ¿esa calificación la debe hacer el juez de primera instancia, consideras tú, o también en segunda instancia? En segunda instancia, lo que usualmente hacemos, te lo cuento,
es cuando no encontramos la argumentación correspondiente a la apelación, porque ya pues es evidente que no hay ninguna argumentación, nosotros declaramos improcedente con el 367. Pero ¿dónde es que podríamos nosotros, digamos, darle un aliento al demandante a efectos de que pueda superar esta omisión insalvable, ¿no? Por la inadmisibilidad, pero eso tendría que ser en primera instancia. Yo diría que, por ejemplo, Fernando, si nosotros vamos al último párrafo de ese artículo que tú has mencionado, ¿no? Donde puede declarar inadmisible o improcedente el superior, ¿no? Puede declarar inadmisible o improcedente la apelación si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión. Requisitos que están, por supuesto, en el 367, pero también en las disposiciones generales. Yo creería de que sí sería posible una declaración de inadmisibilidad si es que, como tú mencionas, se le puede dar viada, porque, al menos desde mi lectura, la competencia de calificación del recurso del juez de primera instancia y del juez de apelación, o mejor, la competencia para calificar el recurso del juez de primera instancia y el de apelación son idénticos en realidad. O sea, el juez de apelación, lo que yo pienso que el código le dice, nos guste o no, es recalifica el recurso, recalifica. Tanto es así que hay que mirar a arancel, hay que mirarlo. Hay que mirar, por ejemplo, otros recursos que se hayan planteado, hay que mirar procedencia del recurso. ¿Presentó la apelación en audiencia? No, no dijo nada en audiencia. Ah, no, entonces es improcedente, a pesar de que se haya equivocado el juez de primera instancia. Yo creo que es una recalificación. Claro, esto se solucionaría, Fernando, si es que cunde un poco la racionalidad y ya no se presenta la apelación ante el juez de primera instancia, sino directamente el de segunda, como funciona en cualquier país civilizado del mundo, ¿no? Acá tenemos un desperdicio de horas hombre, horas persona en el Poder Judicial, pero en fin. Dado que tenemos esto, pues es una recalificación, tal como ahora con la ley que modifica la casación se termina convirtiendo también en eso, Fernando, ¿no? Ahora tú, por ejemplo, que estás en la sala civil, tienes un fragmento de calificación de admisibilidad-procedencia. Hay algunas cosas que son complejas, como por ejemplo, ¿cómo aplicas el 387, esa doctrina jurisprudencial? ¿Qué significa eso, no? Tú, juez superior, tienes que saber decir cuándo es que puede haber una doctrina desarrollo de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ¿no? Es lo que te está diciendo el código que hagas, ¿no? Entonces, bueno, raro. Pero en todo caso, la Corte Suprema va a calificar todo lo que tú has hecho y más. En el caso de la apelación, yo pienso, se califica exactamente igual. Tiene poderes equivalentes, el juez de primera instancia y el de segunda. Si es que tú estás de acuerdo con esta lectura mía, entonces yo diría de que el juez de apelación también puede declarar la inadmisibilidad si hay problemas de arancel, necesita reintegro, o en todo caso, si es que es necesario algún tipo de esclarecimiento. Yo mencioné en la respuesta anterior complemento. Ese complemento está mal, ¿no? Permitirle al apelante que complemente su recurso de apelación sería violar completamente el tantum de volutum. Es dentro de los extremos que ha decidido impugnar, que esclarezca qué ha querido decir, ni siquiera que coloque más argumentos de cuestionamiento de los extremos, ¿no? Pero en fin, creo que me he apartado un poco de tu pregunta. Mi respuesta simplemente es, yo creo que sí se podría declarar la inadmisibilidad, sí. Ok, una última pregunta de mi parte. En el proyecto, en el artículo 186, en el primer párrafo se lee, en ningún caso se declara la nulidad de una sentencia objeto de apelación o casación por los vicios o los errores en su motivación. Yo quisiera que me entiendas lo que te voy a decir, ¿no? Entonces eso podría alentar de que en una primera instancia la motivación sea deficiente. Podría alentar de que no sea tan exhaustiva. Bueno, total, arriba lo van a corregir, arriba se va a hacer otra fundamentación, etcétera, ¿no? Eso es una parte que a mí me preocupa, de no ser tan exigentes con que en primera instancia haya una motivación. Bueno, porque en segunda instancia nosotros con esta disposición que está en el 186 del proyecto, vamos a llegar de repente a hacer un nuevo proceso, con nuevos argumentos, con todo para no anular. Bueno, en la instancia inferior se equivocó, el análisis que hizo cerrado, yo no lo puedo anular por eso. Bueno, y en consecuencia, yo voy a dictar prácticamente una nueva sentencia. No sé Sí, si no, tengas algún no, comentario. completamente de acuerdo, ¿no? Y de hecho estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es un exceso lo que se ha puesto en el proyecto, me parece. O sea, encadenar al 100% al juez de apelación
bueno, casación funciona un poco diferente, ¿no? O sea, ya con las normas de la casación, en realidad lo que se busca es que nunca haya nulidad, porque no se puede pedir la nulidad, ¿no? Porque solamente sea casos a resolver por el fondo. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que es un poco excesivo, sí. O sea, yo creo que sí hay razones para poder anular una sentencia en apelación, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? No solamente por el tema de los incentivos que tú mencionas, que me parece muy valioso ese comentario, sino también porque en realidad, pues, lo que mencionaba, ¿no? O sea, cómo uno realmente puede realizar mejor su labor de revisión de lo que ha decidido el juez. Bueno, si es que hay algo por revisar, ¿no? Si es que no hay nada por revisar, no se entiende lo que se quiere revisar, entonces yo diría que sí, ahí está justificado el pedido de la nulidad. Ahora, solo ten en cuenta, Fernando, de que siempre estamos hablando en la hipótesis en que no se pida la nulidad. Siempre en eso, ¿no? Porque si yo pido la nulidad con la revocación, perfecto. Pues tú ves que hay un problema de motivación aparente, listo, nulo, porque la parte lo pidió, genial. Pero claro, si no lo hay, yo diría de que el código debería de repente dejar una pequeña abertura, pero siendo muy claro, ¿no? Diciendo, ¿cuándo sí se puede? Bueno, ¿cuándo se puede? Cuando hay graves problemas de justificación interna o cuando hay inexistencia de motivación. Algo así. Entonces le dices al juez de primera instancia, señor juez, rehaga usted su sentencia, porque esto no se entiende, a pesar de que las partes no lo hayan pedido. Sí. Claro que la disposición dice que en segunda instancia debiéramos dejar constancia de lo deficiente o lo deficitaria que es la fundamentación. Tal vez eso pueda ser un aliciente para decir a los de primera instancia, ah, ya voy a quedar en evidencia de que hice malas cosas. Bueno, hay ese pequeño parche, ¿no? Pero hay bueno, la observación de todas maneras queda. No sé. Renzo, de mi parte es todo. No sé si alguien más desea preguntar, ya estamos abusando de tu tiempo, creo. Me parece que ya no hay ninguna pregunta, Renzo. Yo quedo muy agradecido contigo, el público que te ha escuchado también. Gracias por tu tiempo, por tu exposición, siempre muy brillante. Y bueno, ya eres miembro de cátedra y en cualquier momento nos estamos viendo, hacer virtualmente o presencialmente, pero de todas maneras tenemos que vernos así que para replicar un Trujillo que tuvimos la vez pasada. Pero Sí, ahí en Cusco, en 100%. Cusco. No, Gracias, Renzo. Te definitivamente. dejo el uso de la palabra para que te despidas del público. Muchas gracias. Me quedo con eso último que has mencionado, querido Fernando, ¿no? Yo iría a Cusco así no haya ningún tipo de, de pago de por medio ni nada en lo absoluto. Simplemente con una invitación, oye, ven aquí a hablar un poco, yo voy feliz de la vida porque Cusco, Cusco es una de mis ciudades favoritas, definitivamente. Y sobre todo, tener la oportunidad de poder conversar. Si es que esto hubiese sido presencial, por supuesto, yo habría sido más feliz de lo que yo estoy ahora gracias a tu gentileza y a la paciencia y comprensión de los demás colegas. Fernando, muchas gracias. Un abrazo, Renzo. Nos vemos. Un Cuídate. abrazo. Nos Cuídate. vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias por tu Gracias tiempo. a todos y Gracias. todas.